Hola, ¿cómo andan? Buen día, nos demoramos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo es perfecto. Ya me quedé muy cómoda acá en el sillón, en cualquier momento salgo acostada con la mantita para el frío. Bueno, bienvenidos a No Va a Ocurrir, el streaming de Terapias del Sentir. Yo soy Carolina Wilches, comunicadora y facilitadora de procesos de conciencia. Venimos trabajando desde que empezamos con este streaming hace un par de meses, el trabajo con las heridas de la infancia. ¿Por qué es tan importante conocer las heridas de la infancia? Básicamente, creo que tiene que ser una información que esté muy asequible a todo el mundo, porque todos tenemos una herida de la infancia y el no saberlo y el no conocerlo nos disocia o nos separa de poder comprender cómo somos, por qué actuamos de la manera que actuamos, por qué nos asustan las cosas que nos asustan, por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Es un proceso de autoconocimiento que creo que eleva bastante la conciencia. Conocernos nos da poder, nos ayuda a aprender a autogestionarnos y a poder estar muy conectados con nosotros. Y básicamente el autoconocimiento sirve para poder elegir, tener libertad. Mientras no nos conocemos, estamos en automático, simplemente accionamos y reaccionamos y no somos libres de elegir, estamos respondiendo a nuestra historia. Es lo que muchas veces decimos en vez de ser la consecuencia de nuestra vida, que es lo que muchas veces creemos, comenzar a ser la causa. Cuando una persona no gestiona, no conoce, no elabora, no trabaja las experiencias de su vida, básicamente no las destila, como se suele decir en los procesos espirituales, no saca el aprendizaje, no saca la reflexión, no saca el proceso o la oportunidad de madurar. Lo que termina ocurriendo esencialmente es que estamos en automático, ¿no? Estamos tratando de evitar que nos vuelva a doler donde ya nos dolió, estamos buscando compensar lo que creemos que nos faltó. Y mientras estamos en esa lucha entre evitar el dolor y compensar lo que faltó, no podemos elegir, no expresamos lo mejor que tenemos, no manifestamos el ser que vinimos a ser. ¿Cuán importante que es esto? Yo lo tomo mucho como simbólicamente, ¿no? Que se entienda que es una expresión retórica, como una educación religiosa. ¿Por qué? Porque todos somos un ser humano y nuestro ser es extraordinario, maravilloso, luminiscente, fantástico, una chispa de la creación, un buen pensamiento de Dios ese día que fuimos concebidos. El humano trae una historia, trae una experiencia, trae una vivencia, trae un sentido, trae un propósito. Nuestro ser vino a aprender a amar este humano, esta experiencia que somos. Y solo cuando logramos la confluencia de estas dos energías, somos capaces de empezar a integrarlas dentro nuestro. Y esencialmente es aprender a madurar, aprender a dejar de perseguir las cosas o de protestar por lo que creemos que faltó y comenzar a elegir la vida que queremos vivir. Y eso obviamente suena muy bonito en la expresión, lleva mucho tiempo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere reflexión,
requiere hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort, donde ya sufrimos por lo que sabemos sufrir. Eh, y básicamente es poder integrar esa experiencia que hemos vivido en la infancia para poder comenzar en la vida adulta desde esa comprensión de lo que nos pasó a integrarnos y ser los dueños de nuestro mundo interior, ser quienes gestionamos a nuestro niño, quienes comprendemos nuestra historia. No buscar que la entiendan los demás, comprenderla nosotros. Roy, querido, ¿será que tenemos a mano, perdón, no te dije antes, pero el video este del niño que te pasé en el chat? A ver si podemos ver. Es un video que es sacado de la película Encuentro conmigo misma. En 10 minutos, ningún problema, les voy adelantando. Es un video que hemos sacado de la película Encuentro conmigo mismo, una película que es muy vieja, tiene por lo menos 30 años, la produjeron en Disney, perdón, no Walt, que está congelado. Em, y es una película que habla justamente de la herida infantil, una invitación a todos. Pero bueno, hemos separado ahí una parte para poder entender de qué van las heridas infantiles. La vamos a dejar para el final, no hay problema, Darío la va a tener lista. Y hoy nos toca la herida de la traición. Uno deja para el final lo más difícil. Seguramente hoy voy a toser mucho, ladrar mucho, porque es una herida que está constituida en mi enneagrama, en mi eneatipo. Yo soy eneatipo 8. Pero no es exclusiva o excluyente de los 8, es una herida que está mucho también en los 1, es una herida que está en los 6, sobre todo en los 6 de subtipo sexual. Si nadie entiende lo que estamos hablando, este es el proceso de enneagrama y de eneatipo que pueden acceder libre y gratuito en la comunidad de terapias del sentir, que está en WhatsApp. Pueden pedir el link para sumarse, lo van a encontrar también en nuestro Instagram, porque la idea es que utilizar el enneagrama, que es filosofía sufí, también tiene mucho que ver con la Gestalt, la psicología gestáltica. Claudio Naranjo, Ichazo, Gurdjieff en sus primeros orígenes, y la filosofía sufí, que nos permite conocer y comprender por qué tenemos la personalidad que tenemos, cómo funciona, cómo piensa nuestra cabeza, cómo acciona nuestra emoción, para ser capaces de observarnos sin juicio. Hemos trabajado 5 heridas hasta ahora, porque hemos incluido la herida de la sobreprotección, que pegó un montón, y hoy nos toca la de la traición. Básicamente, la herida de la traición se constituye en la infancia, y las personas que tienen la herida de la traición, a diferencia de lo que se manifiesta en su vida adulta, cuando fueron niños fueron muy tiernos, muy amorosos, muy pasionales, muy intensos, con una capacidad de entrega y de lealtad y de confianza superlativa. Y estos niños han sentido que los adultos de su vida eran todo lo que estaba bien. Se han sentido importantes, considerados, observados, elegidos en muchos aspectos. Y algo irrumpe en la vida de este niño que provoca un trauma muy violento en la confianza de este niño. La herida de la traición tiene que ver, está relacionada con todo lo que tiene que ver con la confianza del niño. Y la sensación de poder confiar en los adultos que lo tienen en su estima y en su vida, ¿ok? Entonces hay una parte muy tierna, muy naif, muy inocente, muy confiada, extremadamente sensible, extremadamente vulnerable dentro de este niño, que cuando experimenta la herida de la traición va a utilizar un mecanismo de sobreprotección que es una coraza. La coraza se va a ver en el cuerpo, la coraza se va a ver en la voz, en la forma de mirar, la coraza se va a ver en la impronta de la persona, porque cuando el niño experimenta esa herida,
que quiebra, rompe su inocencia. La herida de la traición, cuando ocurre en la infancia y es constitutiva de la personalidad, rompe la confianza del niño que creía que las personas que lo amaban, lo querían, lo cuidaban, lo conocían, lo atendían, nunca lo iban a lastimar. Se rompe la confianza y en esa ruptura de la confianza lo que queda mancillado, lastimado, vilipendiado es la inocencia de este niño. La inocencia, la capacidad de confiar, la capacidad de poder relajarse, la capacidad de interactuar desde su parte más vulnerable y más sensible, la capacidad de poder expresar sus sentimientos, sus emociones, de poder pedir ayuda. La herida de la traición destruye la inocencia de ese niño, que se promete y jura interiormente y desde un lugar muy inconsciente, nunca más confiar en nadie. Esa es su promesa infantil, ¿no? Yo nunca más voy a confiar en nadie, nunca más. Pero ¿cómo hago para poder gestionar mi vulnerabilidad, mi necesidad de interactuar con otros, mis necesidades afectivas, mis necesidades de cariño, tanto de darlo como de recibirlo, mi opción de poder interactuar con las demás personas y crecer? ¿Cómo hago para gestionar eso si nunca más voy a confiar en nadie? Fácil y simple. A la vez, nunca más voy a necesitar de nadie. Comprender este silogismo que ocurre a nivel afectivo dentro de la psiquis de un niño que recibe la herida de la traición es una construcción de una receta muy específica. Primero, hemos de tener un niño muy sensible, muy sensitivo, que se entrega con mucha confianza, que sus sentimientos ya traen una cuota muy grande de pasionalidad, de lealtad, de seguridad en las personas en las cuales confía, y hay un evento o varios, pero hay un quiebre en la estructura de este niño que hace que esa confianza se rompa, que sea una decepción existencial del niño, y en esa experiencia donde la confianza se rompe, se destruye la inocencia. Entonces ese niño quita su inocencia, considera que su error, su falla ha sido ser inocente, ha sido confiar, ha sido necesitar, ha sido querer, ha sido amar, ha sido entregarse con abnegación y pasión a los demás, y entonces se jura que nunca más va a confiar, y para no tener que confiar, nunca más va a necesitar. Y se acoraza, como una mulita, ¿no? Como un armadillo, como un puercoespín se acoraza. Más que un puercoespín, es como una tortuga, ¿no? Un caparazón. Se mete para adentro y nunca más voy a necesitar a nadie. Entonces, tengo que ser fuerte, tengo que ser autónomo, tengo que no sentir o desensibilizarme de mi parte afectiva, emocional, sensible, tierna. Tengo que no registrar mucho lo que necesito. Tengo que ser una persona que se relacione con los demás desde una distancia, y esa distancia me la da la fuerza, la autoridad, la imposición, el poder conectar. Esto es muy paradójico porque las personas más fuertes son las personas que más sensibles han sido y son. Entonces, rápidamente conectan con la debilidad, la necesidad o la sensibilidad del otro, y hacen con el otro lo que no han podido hacer consigo mismos, que es protegerlo.
Entonces somos muy proteccionistas, muy capomafia, ¿no? O sea, todos los que están en mi circuito o en mi círculo, yo los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a defender, voy a lograr que nada les pase, que nadie les haga daño, que nadie los ataque, que nadie los lastime. ¿Pero por qué? Porque yo estoy haciendo con los demás lo que no tengo capacidad de hacer conmigo mismo. Comentame si te sentís un poco identificado con esto. Porque además, si bien la sensibilidad está tapada, no implica que la sensibilidad esté desactivada, ¿no? Las sensibilidades ocurren. Y básicamente se reacciona tremendamente a lo que cada uno de nosotros consideramos que es una injusticia. No importa que no lo sea, ¿me explico? Pero es como los vengadores, los reivindicadores, las personas que se enarbolan en causas defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables. ¿Pero por qué? Porque justamente en el más débil, en el más vulnerable, yo encuentro la memoria de aquel niño que fui y que alguien reventó su confianza y reventó su inocencia. ¿Ok? Esta vendría a ser la descripción de la herida de la traición desde la perspectiva del eneagrama y la constitución de la herida infantil. Ahora, quiero acá marcar dos palabras, dos conceptos que muchas veces se los trabaja como son sinónimos pero no son iguales, que tiene que ver con la desilusión y la decepción. La desilusión es una confrontación que nosotros tenemos con la realidad por haber estado buscando compensación de nuestra herida, que alguien nos dé lo que nos faltó, y rechazo de aquello que nos lastimó, lo que decíamos al principio, ¿no? Neuróticamente nuestras pasiones se orientan a que nadie más nos lastime como nos lastimaron cuando fuimos niños y que alguien nos dé lo que nos faltó en la infancia. Entonces, en base a eso construimos muchas ilusiones y tenemos como este pensamiento mágico de lo que es una buena relación, lo que es un vínculo de amor, un vínculo de amistad, un vínculo de cariño, un vínculo con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Hay una gran, ilusión, es ilusorio. Está disociado de la realidad y responde a una necesidad infantil de acomodar la realidad para creer que si yo me lo imagino que va a ser así, entonces es así. ¿Ok? Es una forma de disociarnos de lo que es real como un mecanismo de protección a nuestra herida infantil. Eso es la ilusión, y cuando confrontamos con la realidad vamos a desilusionarnos. Alguien nos va a quitar la ilusión de que habíamos podido acomodar fantasiosamente la realidad para proteger nuestra herida infantil. La decepción está conectada con otro aspecto, ¿sí? La desilusión generalmente viene, dispensen, la desilusión generalmente viene asociada a hechos, situaciones, eventos. Tiene que ver con cosas que pasan o no pasan, o que yo quería que pasaran de una manera y no terminaron de pasar de esa forma. La decepción está asociada a los vínculos. La decepción está asociada al afecto y está asociada a un concepto muy importante en los vínculos, que son los códigos. Los códigos nos permiten construir confianza en los vínculos que vamos teniendo. Y es en base a la confianza que el sentimiento se cimienta, que el sentimiento crece. Yo me voy a relacionar con mi amiga porque la conozco, sé de sus valores afectivos, existenciales, humanos, morales, de cariño. Y nosotras tenemos códigos donde nos podemos hablar, donde podemos compartir, donde podemos hasta tener diferencias. Y yo sé
o por lo menos yo siento que puedo confiar en ella. Conozco sus códigos, ella conoce los míos, tenemos un lenguaje compartido y el sentimiento de cariño, de amor, de lealtad, hace con que ella y yo podamos confiar una en la otra. En esa construcción de confianza que hacemos con las personas con las que entablamos, sobre todo relaciones de afecto en nuestra vida adulta, están implícitos, a veces explícitos, ¿no? A veces son conversaciones, pero la mayoría es algo implícito, simplemente lo siento. Están implícitos el código de la confianza, que ayuda o propicia el sentimiento. Yo no puedo amar a alguien en quien no puedo confiar. No puedo. Y la confianza se construye en base a lo que yo estoy segura que vos sabés dónde a mí me duele, yo sé a dónde a vos te duele y yo no te voy a provocar dolor ahí. Es una confianza basada en códigos. Cuando esos códigos se rompen, lo que una persona descubre es que el sentimiento no era el mismo. Y cuando el sentimiento no es el mismo, deviene la decepción. La decepción está asociada al sentimiento, no a la acción. Yo no me decepciono por lo que vos hiciste, va más allá. Yo siento una decepción porque tomo conciencia que tu sentimiento no era lo suficientemente fuerte para sostener un código conmigo. Entonces, la decepción no es que me confronta con un mecanismo de protección de la herida infantil como es la desilusión. La decepción me confronta con un sentimiento asimétrico, un sentimiento que no tenía los mismos códigos. Y básicamente cuando eso ocurre, el sentimiento cambia. La decepción es un catalizador, un transformador químico de los sentimientos. Es muy difícil volver a construir confianza con alguien que nos ha decepcionado. Y la decepción no es igual para todos, porque los códigos no son iguales para todos. De hecho, mucha gente asocia la herida de la traición con el tema de la fidelidad. La fidelidad es relativa. Vengan de a uno. La fidelidad, entendida como la exclusividad de los vínculos sexuales y afectivos en una pareja, es absolutamente relativa porque es cultural. El ser humano no tiene un gen determinado para ser fiel. Nosotros desarrollamos lealtad. La lealtad sí es constitutiva de nuestra especie, de nuestra raza, y se la puede encontrar en todas las culturas a la lealtad, no así a la fidelidad. La fidelidad está muy relacionada con la cultura, está muy relacionada con la religión, está muy relacionada con la construcción social de los compromisos sociales preestablecidos. Nosotros en nuestra cultura tenemos el matrimonio y ese matrimonio, si lo celebramos en el rito cristiano, católico, vamos a encontrar que tiene varias promesas. Entre ellas es: yo prometo serte fiel, fiel, hasta que la muerte nos separe, sin explicar o aclarar qué incluye la fidelidad o qué es lo que está implícito. Damos por hecho que obviamente tiene que ver con la exclusividad sexual, la exclusividad relacional afectiva, cuando la verdad que el ser humano tiene una gran capacidad afectiva y la sexualidad muchas veces no se desarrolla en la pareja, ¿sí? Hay una parte de la sexualidad que pertenece a nuestro vínculo, pero otra parte de mi sexualidad tiene que ver conmigo y me es propia. Y hay otra parte de la sexualidad que es
le pertenece a mi pareja y tiene que ver con su intimidad, ¿ok? Tema para hacer, otro no va a ocurrir, pero vamos a la herida de la traición básicamente, tomando esto de la decepción. Si en mi pareja el código y la confianza que yo tenía en vos era de que vos no ibas a tener relaciones sexuales o relaciones amorosas y afectivas con otras personas, si yo descubro que vos lo has hecho, has roto ese código, yo lo que voy a sentir es una decepción y lo voy a asociar al sentimiento. ¿Ok? Ahora, si nuestra pareja y nuestro vínculo de relación, y esto quiero que quede claro, hay tantas formas de relacionarnos como relaciones. ¿Ok? No es exclusiva, no es privativa, no responde a un solo código, porque recuerden que es cultural, no es biológico. Todo lo que es cultural cambia de cultura y con el tiempo. Todo lo que es biológico permanece dentro del inconsciente biológico por ser de la especie humana. ¿Ok? Ahora, si yo no tenía ese código con vos, o no era uno de los códigos que para mí eran válidos, para mí era mucho más válida la lealtad, para mí era más válida, no sé, el que nos cuidemos uno al otro, para mí era más válida que nos apoyemos en nuestras carreras profesionales, y quizás por tu personalidad o la mía, o porque te conozco, o porque vos me conoces a mí, realmente no había construido un código afectivo con vos en relación a la sexualidad o a la cantidad de vínculos que podés tener, que yo descubra o que sepa que estás en una relación con otra persona, me puede desilusionar por el hecho, ¿no? Tenía la ilusión de que podrías no hacerlo, o vos tenías la ilusión de que yo podría no hacerlo, pero no ha tocado un código, no ha tocado una confianza. ¿Ok? Las decepciones sobrevienen sobre aquellos códigos que sostienen la confianza, que permiten la afectividad entre las personas. Creo que es muy importante poder hacer esta distinción cognitiva y de definición de cómo lo procesamos interiormente, porque marca una gran diferencia, marca una gran diferencia. Nosotros nos vamos a sentir traicionados o va a tocar una herida de la traición en todos aquellos vínculos donde nosotros hemos construido confianza basada en ese código puntual. Básicamente, las personas que tienen la herida de la traición van a tener, por un lado, una tremenda necesidad de no necesitar a nadie, de ser autosuficientes, van a estar mucho tiempo viendo en quién se puede confiar y en quién no. Son personas que tienen una alta sensibilidad a la falsedad, una alta sensibilidad y percepción e intuición cuando el sentimiento o el código en el otro empezó a cambiar, porque justamente ahí está su herida, se activó su percepción y su radar para poder proteger su parte vulnerable. Van a ser muy empáticas, protectoras de las personas que sienten que son vulnerables, ya sea porque lo sean o porque manipulan siéndolos, pero van a ser muy protectoras de esas personas. Muy contenedoras, obviamente hasta que se sientan decepcionadas o que las han traicionado o manipulado. Pero a la vez, como pasa con todas las heridas, va a haber algo irresuelto dentro de estos seres, ¿no? Va a haber algo irresuelto. ¿Qué es lo irresuelto dentro de las personas que han experimentado la herida de la traición? Lo primero es el poder permitirse en la autenticidad ser vulnerables, sensibles, amorosos, cariñosos, dulces y afectuosos con las personas en quienes confían y aman. ¿Ok? Hay una parte de la ternura que quedó trunca o bloqueada o atorada o tapada, obviamente protegida por el caparazón de no necesito a nadie, soy autosuficiente, nadie más va a vulnerar mi inocencia. Entonces hay un repliegue de la inocencia y la dulzura y la ternura de esta persona
que es algo que está inconcluso, porque el poder equilibrarnos o el poder crecer o el poder madurar o el poder encontrar la armonía, cuando hemos tenido este tipo de heridas, justamente va de eso, de poder aprender a sacar nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, nuestro cariño, nuestra dulzura, nuestras inseguridades con las personas. Y eso es como, no sé, como pedirle a alguien que confíe que no se va a volver a quemar, que confíe que el fuego no la va a quemar. Hay un aprendizaje en el inconsciente tan tremendo que cuesta mucho, ¿no? Vencer todos esos gritos interiores que dicen, confía, sé vulnerable, mostrá tu debilidad, mostrá tu sensibilidad, mostrá tu parte blandita. Es como, el otro día escuchaba a Erika de Lunalogía que hablaba de cáncer, ¿no? De que el cangrejo es muy blandito adentro, por eso tiene un exoesqueleto. Nosotros tenemos un endoesqueleto. Nuestro esqueleto, nuestra parte dura está por dentro y somos blanditos por fuera. El cangrejo tiene un exoesqueleto. Su esqueleto es exterior y el cangrejo, la parte blandita, está por adentro. Pero llega un momento que si el cangrejo crece y va viviendo y va avanzando en la vida, llega un momento que ese exoesqueleto lo aprieta, lo cohíbe, lo restringe, no lo deja vivir. Entonces, esa parte blanda tiene que forzar y hacer fuerza hacia afuera hasta romper ese esqueleto. Y el cangrejo necesita esconderse y utilizar otras cosas para protegerse mientras el nuevo exoesqueleto le crece. ¿Ok? Ok. Eh, la persona con la herida de la traición va a tener que ir a rescatar su vulnerabilidad, su dulzura, su sensibilidad. El tema es el siguiente, que en la primera etapa de este proceso de integración de la herida, probablemente nos sintamos atraídos por personas que le vamos a percibir que tienen, vamos a percibir que son leales, que tienen códigos, que nos van a cuidar, que no nos van a lastimar, que no van a mancillar nuestra vulnerabilidad o utilizar nuestra vulnerabilidad para su beneficio. Pero justamente vamos a estar repitiendo lo que ocurrió en el génesis de la herida de la traición. Recuerden que dijimos hace un rato que un niño que experimenta la herida de la traición y que se constituye como herida de la traición per se, es un niño que al principio amó incondicionalmente, amó denodadamente, amó con pasionalidad, amó con adoración. Son personas que no aman, adoran. Son personas que son capaces de dar la vida por el otro. Pero literal, son las personas que se van a tirar al frente para frenarte las balas. Son las personas que van a, no sé, a utilizar toda su inteligencia, su creatividad, su cariño, su dulzura en quererte, ¿no? Son niños extremadamente pasionales. Esa me parece que es la palabra que mejor nos explica, ¿no? Pasionales. Con lo cual, en la intensidad de ese sentimiento, imagínense la intensidad de la ruptura de la confianza, todo lo que toca, todo lo que rasga, todo lo que destruye, todo lo que rompe. La decepción es algo que ocurre adentro, no que ocurre afuera. De hecho, cuando la decepción ocurre, lo que ocurre es silencio. Es silencio. Es tan profundo lo que se siente en una decepción, tan profundo. Toca tantas cosas en lugares tan sensibles, tan vulnerables, tan de un sentimiento tan abnegado y de pasionalidad, que no hay palabras. No hay palabras. Justamente cuando una persona está integrando su herida de la traición
comienza a abrirse en su vulnerabilidad, en su inocencia, en su confianza y obviamente en su afectividad. Y en esa afectividad va a volver a emerger esa pasionalidad infantil, porque es así, es constitutiva. Son personas pasionales, son personas que vibran, ¿no? O sea, nada es medio tibio, todo es un montón. Y aparte, en la constitución de la herida de la traición se ve en la fisicalidad. Son personas que se imponen, son personas que no pasan desapercibidas. Porque la coraza tiene que tener el tamaño y la intensidad y el espesor y la impronta para proteger cantidad de vulnerabilidad, cantidad de sensibilidad, cantidad de afectividad. Si yo tengo un dique enorme, tengo que hacer un muro, un paredón de contención muy grande. Si mi dique es pequeñito, bueno, con un murito alcanza. Pero justamente estas personalidades estructuradas tan fuertes tiene que ver, o sea, cuanto más insensible, bien parado, estructurado, ¿no? Autosuficiente y que parece que no necesita nada, la persona es, todo lo contrario es por dentro. Más blandito, más sensible, más vulnerable, más afectuoso, con más inseguridades y miedos que la mayoría de la gente jamás ve. En el proceso de integrar, vamos a buscar conectar con personas que nos van a resultar confiables, como eran nuestros padres. Y a lo largo de la vida algo va a ocurrir, como le pasó a nuestros padres. Y la vulnerabilidad se va a volver a ver o se va a volver a sentir mancillada, violentada, violada y agredida. ¿Ok? ¿Cuál es la enseñanza a través de la espiritualidad y la conciencia de la herida de la traición? Básicamente es aprender a desapegarnos, esa pasionalidad, esa adoración, esa abnegación, esa capacidad de ver lo mejor que tiene el otro y adorarlo, poder desapegar ese sentimiento de esa pasión y de ese apego por el otro. Saber que la confianza no pasa por el otro, pasa por uno mismo. Dejamos de perder miedo o empezamos a perderle miedo a la herida de la traición cuando comenzamos a ser capaces de poder amar, poder querer, poder confiar, poder entregarnos sin esta obnubilación, necedad, inocencia, inmadurez que experimentamos cuando todavía no tenemos integrada la herida. Y cuando el otro rompe un código, obviamente hay un sentimiento que se desfasa o se desgarra o deja de estar conectado. Pero eso no implica que uno tiene que dejar de querer al otro o de sentir el sentimiento de cariño o agradecer lo bueno que sí se tuvo, ¿no? El tiempo que se construyó ese código y se vivió ese código, seguramente fue muy positivo, fue muy amoroso y muy nutricio para todos. Pero cuando se rompe, se rompe. Y básicamente no es volver a la coraza. Básicamente la enseñanza espiritual es volver a poner la otra mejilla. No con la misma persona, porque eso sería ser pelotudo. Volver a poner la otra mejilla es volver a confiar. Volver a construir códigos. Con mucha gente vamos a poder construir sentimientos y afectividades que muchas de ellas duren mucho tiempo y no por ello tengan que terminar en decepción. Obviamente que algunas van a terminar en una decepción, porque hay un aprendizaje ahí para nosotros. Pero cuando ya dejamos de poner tanta carga, tanta pasionalidad en la confianza o en la construcción del otro, vamos a ser personas, vamos a seguir siendo personas de código, vamos a seguir siendo personas donde la lealtad es un principio irrevocable, indiscutible. Vos para relacionarte conmigo necesitas sostener el código de la lealtad, pero
cuando me decepciones en ese código, lo voy a vivir más como una desilusión que como una decepción, con la mayoría de las personas, porque no con todo el mundo puedo desarrollar un tremendo vínculo de afecto, ¿ok? El afecto para pocas personas y también gestionando la pasionalidad, porque muchas veces esa pasionalidad en realidad termina generando relaciones de mucho apego que no están buenas y sabiendo que el otro también es un ser humano, que el otro también tiene sus miserias, como la tenemos nosotros, como la tenemos todos, que el otro quizás no quiso romper un código, no hizo cosas en contra nuestra, sino que lo hizo tratando de encontrar un beneficio para sí mismo. Y aunque no está bueno buscar algo que sea, si estás buscando algo que sea para bien tuyo, pero en esa búsqueda de algo que es para bien tuyo, estás haciendo daño o estás lastimando a personas que confían en vos y tienen un sentimiento, y creo que se pueden hacer las cosas con honestidad, hablando de frente, diciendo realmente como uno lo siente y no yendo como por los laterales, ¿no? Tratando de, yo no voy a reconocer que voy a romper este código, o venir y decir, necesito romper este código porque ya me queda apretado este esqueleto y necesito hacer otra cosa. Pero tener la integridad, la responsabilidad, em, la humanidad y el respeto por el otro de poder venir de frente. Esto es, obviamente, en relaciones ideales, no reales. En la humanidad que todos tenemos, y seguramente en la vida a más de uno vamos a decepcionar y seguramente en la vida más de uno nos va a decepcionar a nosotros. Eh, el tema está en el aprendizaje, en en la oportunidad que las traiciones nos regalan, que es no volver a escindir nuestra vulnerabilidad o nuestra sensibilidad o nuestra ternura. Am, no sé si hay alguna pregunta, me avisan. Darío, querido. Ok. Eh, puntualmente, esto ha sido gran parte de mi camino recorrido, con aprendiendo, estudiando, trabajando, compartiendo con las heridas de la infancia y las terapias de conciencia y espirituales, que son terapias complementarias, no sustitutivas de ningún tipo de terapia, ¿ok? Y esto nos ayuda, complementa, suma la mirada espiritual, aporta la mirada espiritual. Y realmente uno, cuando uno construye sentimientos de amor y de afectividad, los hace desde este lugar, ¿no? De poder acompañar, sostener, cuidar. eh, Desarrollamos rápidamente, porque tiene que ver con nuestra parte infantil, esa adoración por dos o tres personas, ese mirarle las cosas lindas, bonitas, eh, sentidas, la riqueza que las personas llevan dentro. Tenemos esa sensibilidad y esa capacidad de hacerlo, y en buena hora que lo podemos hacer. Eh, Estoy hablando puntualmente ahora de los 8, ¿no? Y de los 1 y también de los 6 de integración sexual. Entonces, ah, en en esa inocencia, en esa vulnerabilidad, en esa parte blandita, está la parte en donde podemos crecer. Y necesitamos aprender a confiar, necesitamos aprender a entregarnos, necesitamos aprender a estar presentes y conscientes con los demás y, y poder mostrar nuestra parte vulnerable. Poder mostrar, mira, acá soy suavecito, acá soy suavecita, acá la vida me toca profundo y muy sensible. Acá, acá soy muy tierno, muy tierna, y acá soy muy dulce. Y acá soy muy leal, y acá soy muy protector, y acá soy de darte mucho cuidado, y acá soy de poder quererte con adoración,
con abnegación. Palabras muy fuertes y que solo los amores en intensidad que mueven el alma, ¿no? Uno los llega a percibir. Por eso la pasión del 8 es la lujuria, porque los sentimientos son tremendamente fuertes para un 8, tremendamente fuertes. La capacidad de sentimiento es inconmensurable. Y, y en el poder hacerlo, ciertamente habrá gente que no podrá respetar o valorar, o ni siquiera se dará mucho cuenta, ¿no? Porque a veces no es que estamos rodeados de mangas de hijas de puta o de hijos de puta. Simplemente, bueno, para el otro no es su código, no es un valor, no es importante. Y tiene derecho que no lo sea. La verdad que tiene derecho que no lo sea. Eh, pero pasar por experiencias que nos vuelvan a activar la herida tienen que ser eh, una invitación a seguir abriéndonos más, ¿no? Porque la herida de la traición, cuando la sentimos, toca esos lugares que es muy difícil explicar dónde están, que es muy difícil explicarle al otro qué sentimiento quedó mancillado, qué amor quedó destruido, lastimado, porque es muy difícil de explicarlo. Pero se lo siente muy profundo. Pero básicamente, bueno, el decir, bueno, qué bueno que en vez de poner el foco en la decepción, poner el foco en qué hermosa capacidad de amar, qué hermosa capacidad de querer, qué hermosa capacidad de sentir, de cuidar, de acompañar, de ser leal, qué hermosa capacidad de brindarnos de la mejor manera a los demás. Qué hermoso, qué sensible, qué tierno, qué dulce, qué inocente, qué inocente. Y hacerlo desde un autorregistro personal, donde no nos castigamos en decir nunca más, como hicimos cuando éramos chicos, sino decimos, vamos a elegir un poquito mejor, porque en realidad también cuando integramos la herida de la traición tenemos menos necesidad de, de amar de esta manera tan incondicional, o podemos hacerla pero con más madurez, más templanza. Y ciertamente va a haber personas que van a honrar lo que conocen de nosotros. Ciertamente vamos a encontrar, yo he encontrado, no muchas, pero he encontrado gente que sí ha respetado mi vulnerabilidad, que sí ha honrado mis partes sensibles y más inocentes y ha respetado la afectividad y el sentimiento y la confianza. No todos lo han mancillado, la verdad que no. Y en la experiencia de la herida de la traición, en observar esta cualidad que tenemos de amar, poder decir, me quedo con lo dado. Lo que doy, me lo doy. Lo que doy, me lo doy. Y lo que no doy, me lo quito. Lo que doy, me lo doy. Y en los últimos años, en las experiencias eh, muy penosas, muy tristes, muy dolorosas, que me han tocado atravesar con la herida de la traición, eh, han sido un gran regalo, un gran regalo. Han sido decepciones que gracias a Dios, literalmente, gracias a Dios, eh, siento que me han permitido conectar con una parte mucho más vulnerable, sensible y tierna, a niveles que ni sabía yo que podía sentir. Y en eso siento que me he reencontrado, ¿no?, con esta parte que muchas veces uno escinde o no muestra o no manifiesta porque tiene miedo, porque le ha dolido. Pero que hay que animarse a seguir poniendo la otra mejilla, porque
Ese sentimiento cuando está bien canalizado y bien puesto le hace mucho bien a mucha gente, empezando por el que lo da. Entonces, esa promesa de yo nunca voy a volver a amar así, no, yo voy a volver a amar así. Yo nunca voy a volver a confiar así, no, 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 yo voy a volver a confiar así y más. Yo nunca voy a mostrar de nuevo mi parte sensible, no, 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 no. Es más, mostremos la sensibilidad, porque ahí vamos a tener claro quién sí, quién no. Cuando los demás ven nuestra sensibilidad o nuestra vulnerabilidad, está claro quién la respeta y quién trata de patearte ahí. Y quién trató de patearte ahí, deja que solo se va a caer o sola se va a caer, ¿ok? Pero la promesa esa que hicimos en nuestra infancia, justamente estamos teniendo la oportunidad de poder integrar la experiencia sin tener que renunciar a lo que también nos hace muy auténticos, que es nuestro cariño, nuestra vulnerabilidad y nuestra parte tierna, nuestra parte dulce. Entonces, no, sí, yo voy a volver a confiar igual, voy a querer más, voy a tener pasión por la gente que quiero, voy a volver o voy a seguir adorando a quien adoro y a quien todavía no adoro, pues que lo voy a adorar o la voy a adorar. Voy a permitirme sacar toda esta parte blandita, sin ser pelotuda, ¿estamos de acuerdo? Ni pelotudo, pero el poder, ni necio, ¿no? Pero poder brindar mi parte maravillosa a los otros, sin miedo a la traición. Porque cuando de verdad nos decepcionamos, la decepción para mí es el gran transformador de los sentimientos. Cuando de verdad una decepción, hay silencio. Lo dije hace un ratito. Siendo tan jodida como soy y con una gran cuota de agresividad y violencia que tengo adentro, cuando algo me ha desilusionado, he reaccionado violentamente. Puteé, insulté, revolvié, agredí, generé un caos, hice un desmadre, un horror, una guerra, cuando algo me ha desilusionado. Ahora, cada vez que algo o alguien me ha decepcionado, yo lo único que hice fue retirarme. Silencio y me he retirado. Porque lo que cambia es el sentimiento. De golpe uno siente que la confianza que sostenía esa conexión de amor, sea de amistad, de vínculo de cariño, de pareja, de lo que sea, dejó de estar. O ya no estaba. O nunca había estado. Y uno no se había dado cuenta. Pero esa decepción es un game changing, se dice en inglés, ¿no? Esto aparece y cambia todos los juegos. Y de las decepciones uno tiene que salir con el corazón amoroso. De las decepciones y de las traiciones, uno tiene que salir con el corazón amoroso. Porque no permitiré que nadie ensucie mi alma obligándome a odiarlo. No permitiré que nadie ensucie mi alma obligándome a odiarlo. Cuando nosotros quedamos resentidos con una traición, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Estamos lastimando esa parte sensible y vulnerable que no tiene la culpa y que forma parte de la cosa más bonita y maravillosa que podemos ser. Entonces, tenemos que salir con la ternura, hay que comprender al otro. Aunque nos cueste, justamente yo puedo decirte, mira, yo no te entiendo lo que vos hiciste. La verdad que no lo entiendo. Y además te puedo decir, no puedo creer lo que hiciste. No puedo creer, no lo entiendo y no lo puedo creer. Pero mi trabajo es amarte. Porque en el fondo, como dice el curso de milagros, el trabajo que todos tenemos en esta vida es amar a otros. Mi trabajo es amarte.
Y si yo te amo, tengo que comprenderte. Si yo de verdad tuve con vos un vínculo de afecto, de amor, si yo de verdad tuve con vos un código de confianza y yo tengo que honrar lo vivido, haya sido mucho o poco, y necesito trabajar la comprensión. Entonces me voy a poner en tus zapatos, voy a tratar de pensar como vos pensás, voy a tratar de sentir como vos sentís, voy a tratar de ver las cosas desde tu perspectiva. Y lo más probable es que aún poniéndome en tus zapatos, pensando como vos pensás, viendo las cosas desde tu perspectiva, igual sienta que no estuvo bueno. Pero todos tenemos derecho a equivocarnos. Y hay una frase que dice, ámame cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y si bien que ese código se haya roto, implica que nuestra relación se terminó o cambió, el sentimiento está ahí, porque lo que una vez amamos lo vamos a amar para toda la vida. Lo que una vez genuinamente nuestro corazón amó, lo vamos a amar para toda la vida. Y eso no tiene por qué ser un castigo, ni un peso, ni una molestia. No, no, no. Eso puede ser una gran alabanza, una gran alegría, una gran bendición. Ese amor siempre está ahí. El amor hace grande a quien ama, no a quien recibe el amor. El amor hace grande a quien lo siente, no a quien lo recibe. El neurótico, la neurótica vive buscando a quien lo ame. El consciente vive buscando a quien amar. Esa es la verdad. Y entonces puedo en comprenderte y desde ese amor no me va a costar tanto, ni me va a costar tanto tiempo. eh, el poder comprenderte y el poder perdonar. Y acá vamos con la última parte de este no va a ocurrir especial. El curso de milagros dice, el perdón ocurre cuando te das cuenta que no tenés nada que perdonar. La mayoría cuando lo leemos por primera vez decimos, la puta que lo parió, ¿cómo que no tengo nada que perdonar? Si a mí sí me hicieron daño, me lastimaron, me golpearon, abusaron de mi cariño, de mi confianza, de mi afectividad, hasta me lastimaron físicamente, ¿cómo que no tengo nada que perdonar? Es muy confuso esto, ¿no? Y se supone que es como la nueva Biblia de la espiritualidad, el curso de milagros. Básicamente se habla de la corrección de la percepción. Nosotros cuando percibimos la vida desde lo humano, creemos que es una competencia, creemos que es una carrera por el merecimiento, creemos que es una lucha donde para que yo gane los otros tienen que perder, creemos que hay que ser vencedores porque si no somos vencidos y tenemos una creencia esencial en la separación. Yo estoy acá y vos estás ahí, no tenemos nada que ver, salvo la lucha por la conquista de la vida. Y esencialmente la conciencia te ayuda a hacer un cambio de percepción donde vos viniste a vivir la vida, no para ganarle a otro ni ser mejor que los demás, sino para poder abrazar la experiencia que sos y en eso ser capaz de ser más íntegro, desarrollar aptitudes y capacidades de conciencia y espirituales, más creativo, más comprensivo, más bondadosa, más calma, más armonioso, más sereno, más expansivo. Esas son las cualidades espirituales que hemos venido a desarrollar. Lo tienen en nuestro podcast de Terapias del Sentir. Hemos desarrollado todas las cualidades del ser el año pasado, hablando y haciendo ejercicios sobre cada una de ellas. Más que estar queriendo corregir lo que está mal, también es muy importante empezar a poner atención y energía en lo que necesitamos expandir. Entonces, cuando uno sabe o siente a qué vino desde la conciencia, a amar esta experiencia que somos y a expandir nuestras capacidades espirituales, nos damos cuenta que no tenemos nada que perdonar, porque el otro, cada vez que hace algo, tiene que ver con mi percepción, como yo lo tomo, desde cómo lo vivo a cómo yo lo tomo. Y es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para madurar, es una oportunidad para tranquilizarme, es una oportunidad para observar y reflexionar
cómo amo, desde qué lugar amo, a quién amo, cómo me relaciono, cómo construyo los códigos en la relación. Am, Cuánto me animo a confiar sabiendo que también tengo la capacidad de recuperarme, porque nosotros tenemos miedo a ese dolor, tenemos miedo de volver a confiar y que nos vuelva a doler, pero si no confiamos nos va a seguir doliendo. Necesitamos aprender a salir de esa rueda sin fin y empezar a hacer espirales donde cada experiencia nos ayuda a darte cuenta que, bueno, te puede haber dolido, pero no te has muerto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué destilaste de esta energía? No te quedes en la casuística. ¿Quién dijo? ¿Quién no dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Nada, comprende. Entender es con la entendedera. Esta es la entendedera, la cesera en la cabeza, el cerebro, ¿sí? A nosotros para entender necesitamos hacer procesos intelectuales, deductivos, reflexivos, inductivos, que nos permite a través de la racionalización entender las cosas. Ahora, comprender involucra al corazón. La comprensión es desde el corazón. La comprensión es poder aceptar aquello que no entendemos. Yo no entiendo por qué hiciste esto. Y la verdad que me cuesta un huevo aceptarlo desde ese entendimiento. Pero cuando te paso por el corazón donde te amo, no me cuesta. Lo puedo aceptar. Y te lo agradezco. Porque gracias a todas estas experiencias me he ganado bastante más a mí misma interiormente. Ahora a la ternura me la cuido yo, a la pasión la canalizo en los lugares o en las personas que siento y lo hago con mucha más libertad porque probablemente hasta que no integramos nuestra herida de la traición tenemos mucho miedo que nos traicionen. Cuando ya nos ha decepcionado todo lo que creímos que nunca nos iba a decepcionar, le perdemos miedo a la traición. Porque sabemos que nos puede decepcionar lo más sagrado que teníamos en nuestra vida. Y seguimos siendo seres sensibles, sintientes, tiernos, afectuosos, vulnerables y reales. Bueno, si no hay preguntas, ok, vamos a pasar este pequeño video que es el preciso y exacto momento donde un niño se jura a sí mismo que nunca más va a confiar en nadie. Y con esto terminamos las heridas de la infancia. Vamos a terminar con el video, así que básicamente poder expresar que las heridas no son un castigo, las heridas son una oportunidad y que cuando aprendemos a corregir nuestra percepción nos vamos a dar cuenta que no había nada que perdonar, había cosas que comprender, había aptitudes o virtudes espirituales que desarrollar y que eso tiene que ver con el plan de nuestra alma. Cuando aprendemos a integrar la herida no es que deja de doler, la herida empieza a ser nuestro camino espiritual. La herida es el desarrollo de tu conciencia, la herida es la manera en la cual vos podés madurar, comprender, crecer, aprender a vivir, armonizar tu existencia. La herida termina siendo una gran bendición en nuestra vida. Y no hay nada que perdonar, hay cosas que comprender. Y una vez que una las comprende, pueden seguir doliendo, pero ya no resienten, ya no resienten, ya no provocan ningún tipo de, no sé, de juicio o condena hacia el otro. Simplemente estamos en paz y entendemos que así como los demás forman parte de nuestro camino, nosotros también formamos parte del camino de los demás. Nosotros también le pasamos a los demás. Y muchas veces tenemos muy, muy presente quién nos lastimó y muy ausente a quién lastimamos. Y necesitamos encontrar ese equilibrio, porque si no, no vamos a crecer en conciencia y no vamos a desarrollar las aptitudes espirituales que necesitamos. Gracias por acompañarnos hasta acá.
Volvemos el próximo miércoles. Vamos a hacer un par de No va a ocurrir más con temas neuróticos y después nos tomaremos una pausa en el tiempo que vamos a ir a hacer el camino de San Francisco de Asís. Y cuando regresemos seguramente retomaremos con los temas que hayamos aprendido en el camino. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros auspiciantes que siempre nos apoyan, a los chicos del Estudio Live. Y nada, los dejo con este video que explica, creo que gráficamente, es la película Encuentro conmigo mismo, con Bruce Willis, producida por Disney, que tiene más de 30 años, pero bien vale la pena verla. Gracias. El hielo en el ojo. Señor French, los papeles están en su escritorio. Mamá, lo siento, mamá. Mamá, No llores. No llores. Lamento hacerla venir, señora Dulitz. Sabemos que no se siente bien. Por favor, no lo castigue, señor Branch. Hoy es su cumpleaños. Mamá, ya digo papá. Gloria, ¿qué haces? Estoy bien. Ven aquí, Estoy bien. entra a la casa. Tú quédate ahí. Por favor, no lo asustes. Tuvo un día difícil. Gloria, el doctor dijo que no salieras de la casa. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Lo siento. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla antes? ¿Qué? Se irá de nuestro lado. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás! Encontré el tornillo. Encontré el tornillo. ¡No llores! Aquí está el tornillo, papá. Mira, aquí está. ¡Ya! Por ¡Para de favor, llorar! papá. Encontré el tornillo. ¡Deja de llorar! ¡Ya! ¡Basta! Tienes que crecer ya. ¿Entendiste? Sí. ¡Madura, madura, ya! Va a morir Lo sé. pronto. Sí. Antes de tu cumpleaños. Yo lo hice. No. No, tú no lo hiciste. No es tu culpa. Él solo dijo esas cosas porque está asustado. Sabe que tiene que educarlo solo y no quiere hacerlo.